los escenarios sobre los cuales se tiene que comportar el contenido intracraneano en el intento de poder mantener una presión que a su vez favorezca que la perfusión que garantice la vitalidad de las neuronas se mantenga en el tiempo. Miren, este escenario sucede a un paciente joven, 19 años de edad, quien sufre un accidente de tránsito, señalan que aún estaba contando con un cinturón de seguridad, sin embargo el vehículo es severamente afectado y lamentablemente justo en el lado del copiloto en donde este paciente pues lamentablemente estaba posicionado, ¿no? Hubo un aplastamiento del vehículo. Es auxiliado por los acompañantes y se le lleva a un nosocomio local y luego es transferido a nuestra emergencia. Para cuando nosotros lo recibimos, este paciente tenía una presión de 90-54, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, saturaba 100% con apoyo de oxígeno y estaba siendo sedado con medicamentos de la familia de las benzodiazepinas. Al examen físico preferencial, bueno, estaba sedado, un score de sedación, en este caso se llama score de Ramsay, 5/6, más puntaje, más dormido, en otras palabras. Tenía varias escoriaciones a nivel de mi cara derecha, en la región cervical y clavicular del mismo lado. Cuando examinamos esta zona de mayor lesión, encontramos que la piel crepitaba, ¿no? Había una crepitación de la piel. ¿Qué significa crepitación? Como que hubiera aire en el interior. Si ustedes en algún momento han ido al mercado y quizás han pasado por las comisarías y han visto pulmones de res y han podido tocar estos pulmones, cuando uno toca la consistencia, si no lo han hecho deberían hacerlo, eso es crepitación. Y esa crepitación es lo que también uno compara con los crepitantes que describe en el escenario de una patología respiratoria. Bueno, la parte neurológica nos interesa. Está inconsciente, pupila izquierda 9 milímetros, no hay rigidez en nuca, párpados de ojo derecho están edematizados, no se puede aperturar, pero el oído izquierdo emanaba contenido hemático. A nivel ventilatorio, bueno, estaba con soporte ventilatorio, no había limitación al pasaje en el muelle vesicular, ruidos cardíacos taquicárdicos, abdomen blando depresible, no hay dolor, no hay rebote, miembros simétricos. Aquí está la otorragia, sale sangre por el conducto auditivo externo, todo sangrado por conducto auditivo externo, indefectiblemente para nosotros es sospecha de fractura de base de cráneo, ¿ok? Cada vez que usted ve un paciente con sangrado por el oído, sospeche que la base del cráneo puede estar comprometida. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, es un paciente que ha sido expuesto a un accidente de tránsito. Hay compromiso neurológico. Es evidente que la sospecha principal para nosotros circula alrededor de una lesión a nivel cerebral, ¿no? Eso es lo que estamos pensando que el paciente pueda tener. ¿Ok? Perdón, un momentito, por favor. Un momentito, vamos a descartar esto. Bien, perdón por la interrupción, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos sospechando en nuestro paciente? Que evidentemente hay una lesión mayor a nivel del sistema nervioso central, secundario a un trauma grave. ¿Qué estudios debemos pedir? Bueno, todo paciente con lesión cerebral, primero el ABC, vía aérea, que está aperturada, ventilación, que ventile, que veamos que hay movimientos de la caja torácica y la circulación, ¿no? En relación a la perfusión, para asegurar que la sangre que llega al cerebro sea la óptima. Una vez conseguido el ABC, recién usted dice neuroimagen. Necesito una neuroimagen. Evidentemente, en este escenario pareciera que ha ocurrido una lesión cerebral importante. Pues el paciente, joven, las escoriaciones en la cara derecha, está intubado, sedado también, taquicárdico, algo hipotenso, satura bien.
con soporte ventilatorio. Si ustedes recuerdan un poquito de lo que hablamos, no hay respuesta. No. Cuando estimulamos al paciente, siempre debemos garantizar equilibrio oferta-demanda. Oferta-demanda. Que no haya mayor demanda de aquel territorio que está siendo lesionado, cerebro. ¿Te conviene la taquicardia? No. ¿Te conviene el dolor? Tampoco. ¿Te conviene que esté ansioso o agitado o que esté con fiebre? Tampoco. ¿Te conviene que esté con convulsiones? Tampoco. Entonces, claramente aquí había cosas que manejar, entendiendo de que ya ha habido una lesión propia del accidente de tránsito que quizás había lesionado a nuestro paciente. Hecho el ABC, bueno, era determinante ver qué estaba ocurriendo, ¿no? Y acá está la tomografía, en donde se hacen los primeros cortes. Lo primero que llama la atención, senos paranasales. El seno paranasal está lleno de aire. Si este es el seno maxilar derecho y este es el lado izquierdo, ¿qué notamos aquí? Un contenido líquido, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Vamos ascendiendo, sigue el contenido líquido. Notamos un aumento de tejido celular subcutáneo en el lado derecho. Miren el izquierdo versus el derecho. Hay aumento, con aire en su interior, por eso crepitaba la piel. Seguimos ascendiendo, nuevamente aumento de volumen del lado derecho, de la hemicardia derecha, no tanto del lado izquierdo. Seguimos ascendiendo. A este ya lo conozco. ¿Se acuerdan de este de acá, este pentágono que solito realce sin que le hagamos nada? ¿Se acuerdan? Sí. Es una hemorragia subaracnoidea, pero no es espontánea, es traumática. Es una hemorragia subaracnoidea traumática. Muy bien, sigue el aumento de volumen de el tejido celular subcutáneo del lado derecho. Vamos ascendiendo, veo sistema ventricular, sí. Veo surcos en el lado izquierdo, sí, pero en el lado derecho no se notan mucho, sigue el aumento de volumen. Acá está en un corte sagital, acá está en un corte coronal, con un hematoma también subdural aquí laminar, sí se nota el hematoma. La placa de toras, bueno, como parte del proceso. Y esta reconstrucción ósea. ¿Qué notamos en el paciente? Varias fracturas, ¿no? A nivel parietal, algo a nivel frontal y también a nivel temporal. Varias fracturas. También el piso de la órbita derecha estaba lesionado, al igual que el macizo facial, también había varios tramos de fractura, afectando el cigomático, el maxilar superior, el maxilar inferior también, sobre todo en el izquierdo también estaba lesionado. Otras lesiones más que hacen, sino evidenciar más, no solamente el piso de la órbita, también a nivel de las fosas nasales. Entonces, bastante compromiso en un paciente joven, en donde ya también a nivel intracraniano notamos también gran cantidad de daño. ¿Qué chance tendría el paciente en ese escenario? Bueno, ya lo recibimos algo manipulado. ¿Cómo habrá sido la extracción o extricación, le llaman, en el nivel prehospitalario del vehículo donde estuvo, ni en qué condición realmente lo encontraron? El momento de encontrarlo fue rápidamente auxiliado o no, intubado o no, etcétera, etcétera. Porque cuando tú recibes un paciente, el tiempo que demoras en darle la primera reanimación, recuerda que en esos primeros minutos a nivel cerebral las neuronas están sufriendo alto estrés, producto de la injuria misma. Y si hay demora, ocurre el accidente hora cero, y recién a las 2, 3 horas lo estás intubando, conectando un ventilador, todo ese tiempo de demora está afectando la función a nivel cerebral, porque evidentemente está expuesta no solamente a la lesión inicial, que es el sangrado, que es el edema, sino encima hay un estado de hipoxemia que causa mayor daño neuronal. Importante entonces entender ese escenario del retraso en el manejo. Entonces, enfocándonos ahora en la hipertensión endocraniana, rápidamente avanzaremos lo que ya sabemos. El contenido son tres, ¿no? Cerebro, líquido cefalorraquídeo y sangre. Cada uno con un porcentaje, cerebro la mayor cantidad, 80%, 10% se reparte líquido cefalorraquídeo, 10% sangre, con un promedio de presión intracraniana de 10 milímetros de mercurio. Saber que todo esto está en armonía con el fin de garantizar que esa presión favorezca la perfusión continua de todas las estructuras celulares que existen en ese nivel, no solamente de la neurona, como habitualmente lo vemos. Bien, ¿qué sucede cuando alguno de los componentes, masa cerebral, volumen de encefalorraquídeo, volumen sanguíneo, se incrementa? Ya lo movimos también en la clase pasada. Va a haber desplazamiento del líquido cefalorraquídeo desde el cráneo, desde el intracraniano, busca irse hacia el componente medular. Va a haber desplazamiento de sangre, evidentemente, o si es que es masa cerebral, se generan los conos de presión, las herniaciones. Lo de las causas de presión intracraniana ya lo hablamos ya a nivel cerebral, que cada uno tiene su contenido. Puede haber en algún momento algún componente en masa que va creciendo, sea un tumor, sea un hematoma, sea una colección de pus, van creciendo y causan una distorsión
en los habitantes naturales a nivel intracraneano que genera el aumento de la presión. Porque siempre acompañando a una lesión hemos visto que hay un edema perilesional. Más lesión, más edema. Entonces aumenta el contenido de agua intracerebral, lógicamente también aumentará la presión intracraneana. Si por alguna situación hay un sangrado, el aumento de la sangre igual ocasiona un daño a nivel cerebral junto con la afección del lecho vascular. Recuérdese que el cráneo es una estructura rígida, no se expande. Cuando ocurre la presencia de un edema y es pequeño al inicio en su extensión, bien, pero cuando este va incrementándose no hay sitio de desfogue, porque el cráneo no se va a expandir, no es complaciente ni es distensible como ocurre en otras estructuras. Los tipos de desviación también lo hemos visto ya en relación a cómo es que se pueden diseminar. A veces migran de un hemisferio a otro, lo hemos visto en el escenario de infarto, en el hematoma, por ejemplo, o migran a nivel infratentorial. Y cuando migran a nivel infratentorial, ¿quién nos preocupa? El tronco cerebral, porque de una u otra manera, este tronco que justo ingresa por el agujero magno se puede ver comprometido. Peor aún si la lesión está a nivel infratentorial, ¿no? Porque fácilmente puede ocasionar un cono de presión que cause un rápido disturbio en la función visceral a nivel cardíaco y a nivel respiratorio. Aquí están las meninges, aquí nos interesa la tienda del cerebelo. Todo lo que está por encima, supratentorio. No hay hueso, los cortes en tomografía son más espaciados. Todo lo que está por debajo, infratentorio. Mucho hueso, mucho rebote, mucho artefacto. Nos importa que los cortes sean mucho más finos. Entender que cuando hay algún efecto de masa en su crecimiento con el edema agregado, hay algunas señales que nos pueden ayudar a identificar que un cono de presión se está generando. ¿Cuál de ellas? El diámetro de las pupilas. Cuando vamos a por ejemplo, es un hematoma, espontáneamente ha sangrado un lecho vascular. El hematoma sigue creciendo, genera un edema y genera lógicamente los conos de presión. En su crecimiento entonces afecta al lóbulo temporal y específicamente compromete al uncus del temporal, que es este que está acá. Este es el uncus del temporal. Bueno, el uncus se desplaza hacia abajo y en su desplazamiento, muy cerquita a él, tiene a un nervio harto conocido que es el tercer par craneal. Y el tercer par craneal es un nervio mixto. Es un nervio mixto que en su interior tiene la esfera motora, ¿no? El motor ocular común, ¿no? Y en su superficie externa tiene otras estructuras ya autónomas. ¿A qué nivel? Parasimpático. Es como un cable de luz. El interior es el cobre y el exterior es la cubierta de plástico ya, que da aislamiento al metal. Así es el tercer par craneal. El metal son las ramas motoras, motor ocular común. La superficie externa son fibras parasimpáticas. ¿Qué hace el parasimpático con la pupila? La pone de menor tamaño. Recuerda que el parasimpático se activa cuando no hay peligro. Pupilas pequeñas. Muy bien, entonces como viene el uncus del temporal comprimiendo a este nervio, vamos a poner acá de rojo, viene el uncus y lo comprime, ¿a quién va a afectar primero? Al parasimpático. Deja ya el parasimpático de dominar el escenario. Se apaga el parasimpático. Entonces, si se apaga el parasimpático, ¿qué va a ocurrir con este nervio? Va a hacer que la pupila de ese ojo se dilate. Entonces voy a encontrar que el lado donde está ocurriendo el cono de presión, esa pupila va a estar dilatada y el contrario va a estar de tamaño normal. Es una señal indirecta de que hay un cono de presión que se está generando en ese individuo. ¿Ok? Acá está nuestro tercer par craneal y el cono de presión desde arriba, ¿no? En esta paciente... Vas a mirar para acá. Mira para acá, muy bien. Sigue mis dedos para este ladito. Miren en ella los movimientos extraoculares y luego van a notar al final el diámetro de la pupila, por favor. Hacia ahí nomás. Bien. Vas a mirar para acá. Mira para acá, muy bien. Sigue mis dedos para este ladito. Sigue. Muy bien. Acá, hacia arriba. Hacia abajo. Muy bien. Hacia adentro, a ver otra vez. Sigue. Bien. Arruga tu frente. Arruga tu frente. Todo lo que puedas. Abre tu boca. Todo lo que puedas. Enseña los dientes. Ahí nomás.
Voy a ver tu ojito. Muy bien. Mira de frente, mira de frente, Está dilatada, mira de digamos frente. 1,5, esa está más miótica. Hay anisocoria, sí. Pupila derecha de un diámetro 5 o 6 y la izquierda de unos 3 milímetros. Entonces, esta paciente tenía compromiso del motor ocular común con una anisocoria evidente, ¿no? Algo está pasando a nivel del tercer par craneal del lado derecho. Bueno, recordar esto, siempre garantizar el equilibrio oferta-demanda manteniendo una adecuada presión de perfusión, ¿no? Que es la diferencia entre la presión arterial media y la presión dentro del cráneo. Saber que el cerebro autorregula, sí hemos visto entre 50 y 150, para tratar de mantener un equilibrio, ¿no? Tenemos que medir presión intracraneal, sí, tenemos varios mecanismos, se introducen catéteres, a veces algunos tornillos o algunos otros dispositivos que permiten medir cuánto es la presión dentro del cráneo. Es lo ideal en esos escenarios. ¿Cómo definimos hipertensión endocraniana? Es la vía final común, es decir, es causada por muchos escenarios. Hemos visto el stroke, es uno de ellos, ¿no? Las meningitis pueden ser otro hallazgo, los tumores, los abscesos, también pueden generar hipertensión endocraniana. El edema cerebral propio secundario a un paro cardíaco puede generar hipertensión endocraniana. Entonces, es una complicación muy común, vía final común de muchas enfermedades neurológicas. Es un cuadro sindrómico, entonces. ¿Cómo podemos nosotros estudiar mejor su etiología? Bueno, puede ser secundaria a causas que están dentro del cráneo, masa cerebral, volumen líquido cefalorraquídeo, volumen sanguíneo. O sea, de causa extracraniana. Ellos no fueron los causantes, vino de otro lugar. Ejemplo clásico, el corazón dejó de bombear por una fibrilación ventricular, una parada cardíaca. Todo el cerebro se ve afectado por la inactivación de la perfusión, por tanto se va a generar edema cerebral. A nivel postoperatorio, muchos pacientes neuroquirúrgicos internos salen peor de lo que ingresaron. Entonces, las intracranianas son las clásicas que hemos visto anteriormente. Cualquiera se le ocurra tumor, postrauma, por hemorragia, por estrés isquémico, hidrocefalia, por algunas otras condiciones congénitas o desórdenes que se van generando en el tiempo. Las extracraniales no es el cerebro el causante. Ahorcamos a un paciente, lo sometemos a estado de hipoxemia prolongada, secundaria a una hipertensión o hipoperfusión, por algún desorden en la regulación de la temperatura, por un paciente en quien se genera cuadro convulsivo persistente que no responde al tratamiento, o postoperatorio secundario a diferentes procedimientos por procesos expansivos, edema, o algún tipo de estructura que haya evitado intervención, pero que el paciente lamentablemente no respondió y que sale mucho más comprometido, ¿no? ¿Cómo definimos el edema cerebral? Es la acumulación de agua al final de cuentas. Como hay mayor volumen de agua, puede ser el intra y el extra, o en ambos, incrementa la masa cerebral. Y si se incrementa la masa cerebral, incrementamos presión intracraniana. Y esto puede ir de la mano con un cuadro de hipertensión en el ordenamiento. El edema, que es esa acumulación de agua, ¿cómo se puede dar? Bueno, puede estar localizada en una porción nada más del cerebro, edema focal, que puede estar asociada a un tumor, a un edema, a un infarto. Sí lo vimos, ¿no? Teníamos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, por ejemplo, y hay un tumor de sangre, un tumor, un hematoma y un edema perilesional. Entonces, este edema es localizado. ¿Okay? Un tumor, un hematoma, un infarto lleva un edema localizado. Y global, los dos hemisferios comprometidos, bueno, postparada cardíaca, por un traumatismo grave como el caso del joven, que vemos un cerebro edematizado. En el paciente con falla hepática fulminante también ocurre edema cerebral. Entonces, son condiciones asociadas que pueden estar presentes también en lo que vemos en una neuroimagen. Cerebro hinchado, todo el cerebro hinchado en forma global. O solo una porción hinchada, la otra todavía no. Pero a nivel celular, 5 son los tipos de edema que podemos encontrar en esos escenarios. El citotóxico, que hace referencia a que las bombas iónicas propias de la membrana celular han sido afectadas y ya no pueden mantener el equilibrio electroquímico. Por tanto, hay desplazamiento de agua. Entonces tenemos alteración por bombas iónicas. Edema vasogénico, cuando la barrera hematoencefálica es incapaz de mantener la integridad de la membrana para limitar el acceso de algunas sustancias que pueden luego favorecer el desplazamiento de agua. El edema intersticial,
cuando al interior del sistema ventricular, este es un ventrículo, este es otro, vamos a poner ejemplo, hay tanta acumulación de fluido que por la gradiente de presión salen fuera. Edema hidrostático no es el sistema ventricular, es una arteria en donde la presión arterial ha subido tanto, presión hidrostática, que impulsa la fuga de líquido al intersticio, al extracelular en lo que es el cerebro, edema hidrostático. Y el osmótico, en donde la osmolaridad en el extracelular ha disminuido, por tanto, si hay más agua afuera que dentro de la célula absorbe agua, se edematiza, se hincha. Es el edema osmótico. Entonces, cada una de estas condiciones tiene diferentes representantes que de cierta manera van a llevar a que el manejo sea diferente, ¿ya? Dependiendo en la etiología. Los edemas vasogénicos más los vemos en el escenario de la inflamación, meningitis, en el escenario de los tumores, alguna neoplasia a nivel cerebral. El citotóxico cuando ocurre una injuria directa a nivel neuronal, sea por sangrado, sea por isquemia, por ejemplo. El hidrostático, lógicamente, dentro del vaso aumentó la presión arterial. Un paciente con 250, 150 de presión arterial, mucha presión arterial, ¿no? Mayor presión hidrostática, fuga de líquido. El osmótico, cuando el extracelular prácticamente tiene pocas sustancias osmóticamente activas, las células sí las tiene, entonces el agua se desplaza al interior de la célula. Y el intersticial, cuando es el volumen del líquido cefalorraquídeo, digamos, un hemoventrículo, no circula el líquido cefalorraquídeo, se dilatan los ventrículos, entonces la presión dentro del ventrículo se incrementa y fuga al intersticio, ¿no? Ese es el intersticial. Tomográficamente hablando, podemos también identificar la presencia de edema. Sí, las lesiones que puede tener un paciente injuriado por trauma a nivel cerebral también me ayudan a identificar varios tipos de lesiones. Tipo 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el objetivo de esta clasificación conocida como clasificación de Marshall? En todo paciente se ha caído, se ha golpeado, lo han atropellado o ha tenido algún traumatismo en particular, siempre pedir tomografía. ¿Para qué? Para identificar si dentro del cráneo, en el cerebro, ha ocurrido algún daño o no. Tomografía normal, tipo 1, no hay nada. Todo está normal, como habitualmente lo sé encontrar. Tipo 2, cuando encuentro alguna lesión. Aquí hay una lesión hiperdensa, pequeñita, sí, pero está presente. Pero la línea media se mantiene normal. Es decir, esa lesión no está desplazando la línea media, no hay conos de presión. La otra está cuando tomo la tomografía y no veo nada. Cerebro pegado al cráneo, no veo ventrículos, no veo cisternas. El cerebro está súper edematizado. Esa es la lesión tipo 3. Lesión tipo 4. Aquí hay un hematoma subdural. Ah, lo han golpeado o se ha caído. Empuja el hemisferio controlado contra el lateral. ¿Y qué notas? Trazas una línea vertical y si notas que el desplazamiento supera los 5 milímetros, o sea, la línea se ha desplazado 5 milímetros al lado contralateral, tienes 100% de seguridad de decir que aquí hay hipertensión endocriniana. Entonces, pide tu tomografía. Encuentras una lesión en un hemisferio, trazas tu línea vertical y ves que se ha desplazado 5 milímetros a más, tú dices, este paciente ya tiene hipertensión endocriniana. ¿Por qué decimos esto? Porque no todos tenemos acceso a medir idealmente la presión dentro del cráneo. A no todos les hacemos un hueco en el cráneo para medir cómo está la presión. Entonces, tomográficamente hablando, podemos también identificar a aquel paciente que está haciendo hipertensión endocriniana, sí, a través de este score de Marshall. Otras veces ha habido necesidad de sacar el hematoma, le han hecho una craneotomía, han sacado una parte del cráneo para que el cerebro hinchado desfogue hacia la parte externa. La masa no evacuada, como hemos visto en muchos escenarios de hemorragia intraventricular, muchas veces llevan también a la presencia de edema, pero en donde la capacidad de decir al 100% que sí tiene edema no es total. Sí, con alta chance, sí, pues veo un sangrado importante, no distingo corteza de lo que es sustancia blanca, veo cierto grado de compromiso de las estructuras internas, sobre todo a nivel ventricular, puedo decir sí, hay hipertensión endocriniana, pero con alta sospecha, pero no al 100% como ocurre cuando la línea media se ha desplazado por lo menos 5 milímetros a más. Bueno, ¿cómo yo determino que el paciente puede estar haciendo hipertensión endocriniana? Alteración en su nivel de conciencia. Entonces despierta algo confuso y después ya no responde a nada. El caso clínico, por ejemplo, ¿no? Alteración en su nivel de conciencia. Que la tomografía demuestre alguna señal anormal. Ya encuentra algo, pero no es suficiente. Se queda el paciente. Tienes que repetir la tomografía para ver si luego se hace más evidente la lesión. Cuando el edema es difuso, recuerda,
No puedo distinguir sustancia gris de sustancia blanca, ya lo vimos. Cuando no puedo encontrar algunas estructuras subcorticales, los núcleos de la base, ¿no? El núcleo lenticular, por ejemplo. Normalmente yo puedo en una tomografía ver los núcleos de la base. Cuando no los veo, también es señal de que puede haber edema cerebral. Peor, no veo surcos, no veo cisternas, desaparecen los surcos, el cerebro está pegadito al cráneo, también usted dice, hay edema cerebral. Lógico que la resonancia es mejor, ya lo mencionamos. Ya. Esta es una tomografía, por ejemplo. ¿Distingo sustancia gris de sustancia blanca? No. ¿El cerebro está separado del cráneo? Tampoco, está pegadito. ¿Ves el sistema ventricular? Sí, algo veo por aquí y algo en esta zona. Ah, no distingues. ¿Ves los núcleos de la base del cerebro? No, no los veo. Esta es una tomografía compatible con edema cerebral. Aquí, algo anormal, sí, veo una lesión algo oscura, pero no es con bordes nítidos, un poco irregular. Pareciera edema. Le toman resonancia y en la resonancia distingues dos edemas, uno vasogénico y uno citotóxico, que la tomografía no vio. La resonancia es mejor. La realzas con gadolinio, uy, mejor todavía. Sí, pues había un vasogénico y un citotóxico. Entonces tú tienes que dirigirte a manejar ambos tipos de edema. Aquí, por ejemplo, te sirve más resonancia, ¿no? Que lo que es la tomografía. Pero si tú miras la tomografía, sí te identificó la lesión. Lo que tú tienes que hacer es unidad clínica. No todos tenemos resonancia en la mano. Realzada con T2, definitivamente esta ya te identifica mejor el área donde hay aumento de agua a nivel extracelular. Bueno, no olvidar que acá el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos siempre deben ser evaluadas, pero a veces el paciente tiene tanto compromiso neurológico que no podemos identificarlo, ¿no? Algunas señales que a veces uno ve, dice, bueno, hazle un fondo de ojo y ve cómo está la papila, si está edematizado o no. Pero ese es un hallazgo tardío. En semiología lo van a ver más, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo hago para ver si hay edema o no hay edema? Lo que hacemos nosotros en emergencia, espero que ahora en semiología, si rotan conmigo, haremos ecografía. Hacemos ecografía del globo ocular para ver la vaina del nervio óptico. Entonces, vemos el globo ocular, para acá viene el nervio óptico, y de ahí comienza a emitir sus ramas. Nosotros colocamos el transductor lineal, aquí, vemos el globo ocular y medimos cuál es el diámetro de la vaina del nervio óptico. Y con eso defino, antes que haya papiledema, si hay hipertensión endocrina o no. Bueno, espero hacerlo ahora si es que empezamos nuestras clases presenciales. Bueno, siempre monitorizar presión intracraniana, lo sabemos, siempre cuidar al paciente. Todo Glasgow, que es una escala de valoración del paciente neurológico injuriado por trauma, menor a 9, es decir, de 8 a menos, de 8 para abajo, siempre cuidar la vía aérea. Casi obligado estás a tener que intubar al paciente. No olvidar que una injuria cerebral puede ir desde la presencia de hematomas, contusiones, edema, herniaciones o compromiso de sistema. Siempre evaluar una neuroimagen para ver cuán comprometido está el paciente. Un paciente con trauma en la cabeza. La tomografía no dice nada. ¿Le doy de alta o se queda? Cuidado. Si el paciente tiene dos de estos tres, tiene más de 40 años, yo tengo 50, me hace un estímulo doloroso y mueve un lado y el otro no, focalizo. O mi presión arterial sistólica está menos de 90, 2 de 3, el paciente se queda. Así la tomografía esté normal. Todo paciente con TEC, traumatismo encefalocraneal, más de 40, algo hipotenso, o quien al estímulo doloroso o a las órdenes, un lado del cuerpo no la mueve bien en relación al otro, así la tomografía sea normal, se queda. Porque recuerda que las lesiones son dinámicas. El hecho que en una tomografía no la vea no significa que en las siguientes no vayan a aparecer. Mucho cuidado entonces con ese hallazgo. Bueno, el manejo, lo que ya les relaté, optimizar perfusión cerebral, oxigenar, sedar, minimizar todo aquel escenario donde la demanda de las neuronas se incrementa en relación a la oferta, contra la temperatura, contra la anemia, convulsiones, agitación, dolor, etcétera, etcétera. Todas con el objetivo de optimizar la perfusión cerebral. Avanza rápido, porque evidentemente son cuestiones más de tratamiento que no se pregunta, solamente es entender que usted cuando va a manejar un paciente, equilibrio, oferta, demanda. Disminuir demanda, mejorar la oferta. Idealmente midiendo PIC y garantizando que la PAM sea la óptima en los pacientes. Siempre se da al paciente con las mejores drogas que pueda. Acá me voy a tener solo algunas. Siempre suprimir la fiebre. Cuando hay fiebre, aumenta la tasa metabólica, aumenta la demanda, aumenta el flujo. Y si tú no garantizas ese flujo aumentado, dañas
la supervivencia neuronal. Es común que muchos pacientes vengan hipertensos. Ya, cuidado, mucha hipertensión. Si es sangrado sobre todo, si hay mucha presión arterial, el sangrado puede crecer, los hematomas crecen. Entonces hay que controlar también la presión arterial. Prevenir las convulsiones, sí, sobre todo cuando no hay evidencia de un sangrado importante, ¿no? Porque la sangre es irritante para la neurona. Y en el edema, bueno, tratamiento médico con diuréticos osmóticos. También podemos usar solución salina hipertónica, sodio súper concentrado. No me interesan las dos, solamente saber tratamiento médico. Muy bien. A veces le damos tratamiento médico y el paciente no responde, sigue hinchándose el cerebro. ¿Vieron ese video donde el infarto de la cerebral media derecha crecía en la segunda, crecía en la tercera, ya comprimía todo? Y al final, ¿qué optaron por hacer? Ante edema refractario, es decir, no responde al tratamiento, ¿qué hacen? Sacar parte del cráneo, ¿no? Craneotomía descompresiva. Recuerda, tú tienes un cráneo, tienes el cráneo, tienes al cerebro, vamos a dejarlo verde, el cerebro está pegadito al cráneo, no responde, está hinchado, no distingo nada. Acá veo el ventrículo de un lado y el otro ahí colapsado, es decir, se ha desplazado de la línea media. Entonces no responde al tratamiento. Este cerebro me está dañando al sano. ¿Qué hacemos? Le sacamos esta parte del cráneo. Craneotomía sale para afuera. ¿Para qué? Para que el cerebro hinchado desfogue hacia el medio ambiente y no comprometa al hemisferio que todavía está sano. Aquí, por ejemplo, un coágulo de sangre con edema perilesional no responde al tratamiento. Mira, hay desviación de la línea media más de 5 milímetros. Usted dice hipertensión endocranial. Manejo de rescate, sacar una parte del cráneo. ¿Para qué? Para que otra vez haya un equilibrio en el contenido. Todos regresan a su lugar, porque el edema se está yendo hacia afuera, ya no hacia adentro. ¿Okay? Esa es craniotomía descompresiva. Este es un paciente ya, bueno, traído por los bomberos, mira, convulsionó, Glasgow 12 cuando ingresa. Vamos a relatarlo rápidamente. 15 años de edad, traído por bomberos, porque estando en su bicicleta se cae y se golpea la cabeza. Pierde la conciencia y al parecer convulsionó. Y tiene otorragia izquierda. Ya les dije, sangrado por oído, alta sospecha de fractura de base de cráneo. Su score de Glasgow cuando entra 12 puntos. Pupilas igualitas, reaccionan a la luz. Hay otorragia izquierda. Hay deformidad del hombro izquierdo. Moviliza las 4 extremidades. Oye, dicen, este paciente pues está bien, ¿qué problema hay? Nota su frecuencia respiratoria, por debajo de lo normal, 12 por minuto. Le tomas una imagen. Ah, mira, tiene un hematoma. ¿Dónde? A nivel del lóbulo temporal, ¿cierto? Porque él es el que se asienta en la fosa media, lóbulo temporal. Según el de Marcia, me dicen este hematomita, bueno, está localizado, no pareciera tener mayor efecto en masa, pero mira más arriba, full edema, cerebro pegado al cráneo, acá está la lesión. Es una contusión hemorrágica en realidad, no es un hematoma definido con algo de edema perilesional. Hay dispersión de la línea media, vamos a ver. Mira este corte más arriba, el cerebro está hinchado, cerebro pegado al cráneo. ¿Distingues ventrículos laterales? No. ¿Ves cisternas? No. ¿Ves núcleos de la base del cráneo? No. ¿Qué significa eso? Edema cerebral. Entonces, a pesar de que el hematoma pareciera no ser de gran tamaño, ha ocasionado una hiperrespuesta a nivel de ambos hemisferios cerebrales. Están súper edematizados. Súper edematizados. Entonces, se le intuba, se le da soporte ventilatorio, se le da terapia antiedema, porque el Glasgow, que fue 12 cuando ingresa el paciente, evoluciona a 5. Rápidamente se deteriora, pero ya la tomografía te estaba diciendo que el cerebro se está hinchando. Tú debiste actuar antes de que llegue esta etapa. Para eso nos sirve la herramienta, ¿no? Tener a la mano qué tipo de paciente estamos recibiendo. Y buscar el equilibrio oferta-demanda. Bueno, igual ante fracaso se hace craneotomía descompresiva. Aquí está la craneotomía descompresiva. Se saca una parte del cráneo para que el cerebro hinchado desfogue hacia la superficie externa y deje otra vez que el contenido entre en equilibrio con el cráneo y evite pues que haya un mayor incremento de la presión, porque si hay mucha pica aquí, mucha presión intracraniana, la bomba cardíaca pues tiene problemas para perfundir el cerebro. Pero si tú bajas la PIC, la perfusión mejora. Para eso se hace esta craneotomía descompresiva en el caso de un paciente con edema refractario, donde fracasa el tratamiento habitual. En el caso de los tumores, bueno, edema vasogénico, decíamos, ¿no? Es la barrera hematoencefálica. Lo que hacemos en tumores es dar corticoides. Los corticoides son la herramienta más importante, ¿ya? Agregando
terapia osmótica, agregando cirugía a los corticoides, porque es un edema que compromete o está asociado a una injuria o lesión a nivel de la barrera hematoencefálica. Muy bien, entonces lo mismo de la craniotomía. Esto de acá. No olvidar que siempre debemos buscar que la presión dentro del cráneo esté por debajo de 20. Porque si la presión está más elevada, recuerda, mucha presión dentro del cráneo no permite que los vasos ingresen a perfundir aquellas neuronas que forman parte de la lesión. Siempre buscar que la presión de perfusión, es decir, la presión arterial media, menos la presión dentro del cráneo, sea mayor a 70. Entonces, si este es 20, para que sea 70, la PAM por lo menos debe estar en 90. Pero ese es algo que entra como recomendación. Porque lo ideal, ¿qué es? Mide la PIC. Porque ¿qué pasa si la PIC no está en 20? ¿Qué pasa si está en 40? 90 menos 40, 50. Oye, con 50 no perfundes. Al contrario, causas más daño. Entonces, lo ideal es que tú te guíes por un valor certero. El mejor valor certero es que tú midas presión intracraneal con el dispositivo que tú creas que puedas tener a la mano. Entonces, si injuria cerebral aguda, evaluar al paciente, puedan comprometer bien la escala de Comer-Glajo, ABC, pedir una neuroimagen y según la causa estableces manejo. Estableciendo el manejo, equilibrio oferta-demanda, garantizas perfusión, garantizas que la presión intracraniana no esté elevada más allá de 20, empleas lo que tengas que emplear. Fracasa la terapia médica, probablemente vas a ir a craniotomía descompresiva, reforzando los otros tratamientos. Miren este paciente que vamos a ver a continuación. Es un paciente con hipertensión endocraniana. Lo manejamos en shock trauma. Me acuerdo que en ese tiempo nos llegó un monitor de presión intracraniana. Con apoyo de neurocirugía, porque yo todavía no tenía experiencia en hacer craniotomía, colocamos un catéter para medir a nivel cerebral cuál era la presión dentro del cerebro. Ya sabemos que es menos de 20. ¿Cuánto es lo normal? 10. Esta es la presión de PIC 37, mira, 37 de presión intracraniana. Tremenda presión dentro del cráneo, 37, lo normal es 10. Ya por encima de 20, ya hablamos francamente de una hipertensión instaurada. Y 37 pues sobrepasaba lo normal, un paciente con injuria cerebral. Entonces teníamos que trabajar bajando esa PIC, porque no nos convenía la PIC. Entonces una medida que teníamos rápidamente es trabajar con el CO2. La hipercapnia dilata vasos cerebrales, por tanto hay más sangre. Si hay más sangre en el cerebro, más PIC, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo ocasiono hipocapnia, es decir, barro el CO2, ocasiono vasoconstricción. ¿Y cómo ocasiono hipocapnia? Hiperventila al paciente. Entonces, acá está su frecuencia respiratoria, ¿ya? Su frecuencia respiratoria. Le aumentamos la frecuencia respiratoria a 30 por minuto. Lo normal, ¿cuánto es? 15, 16 por minuto. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con esta paciente. 37 de PIC, temperatura 37,9. Vamos a aumentar frecuencia respiratoria, acá está. 30. La presión de perfusión, mira, 67 menos 37, 40 de presión de perfusión. Estamos matando cerebro con esos valores. Mira, 40 presión de perfusión. Entonces tenemos que hiperventilar al paciente. ¿Para qué? Para barrer CO2. ¿Con qué objetivo? Repito otra vez, si tú barres CO2, ocasionas vasoconstricción. Si ocasionas vasoconstricción, menos sangre dentro del cerebro. 5 minutos hiperventilando al paciente. Mira su pic. Bajó a 30. De 38 bajó a 31. ¿Cómo está su PAM? 70. 70 menos 31. ¿Ya? Todavía estamos ahí. Mira, nos estamos guiando de dos valores que estamos midiendo en el momento. Ya son 10 minutos ahora, hiperventilando. ¿Cuánto está la PIC? 23. ¿Cuánto está la presión de perfusión? 70. Casi llegamos a los 50, que es el mínimo valor, ¿no?, que deberíamos mantener. Entonces notamos que cuando uno trabaja con esto, tomar una tomografía, ver lo demás, es un valor estático. Cierto es que me dice, sí, pues está más de 20, pero más de 20 puede ser 21, como puede ser 40. Entonces, tengo que guiarme de ambas variables. Ya, apagar todos los circuitos, la neurona, sedarlo, dormirlo, excitación, todo lo que tú quieras. Pero también tienes que buscar el equilibrio oferta, buena presión a PIC por debajo de 20. Que la tomografía me diga, sí, pues esté más de 20, pero yo necesito medirla. Lo ideal en estos pacientes es medir presión intracraneal. Entonces, con este dispositivo nosotros podemos hacerlo
Y aquí por lo menos hemos acudido a una maniobra de rescate, porque hiperventilado al paciente no siempre lo voy a mantener hiperventilado. En algún momento voy a tener que depender de otro tipo de soporte que básicamente estaría de la mano con la neurocirugía. ¿Ya? Muy bien. Ya para terminar, la escala Ford. Ustedes han hablado de la escala de Copa de Glasgow, ¿cierto? La escala de Copa de Glasgow evalúa tres variables: respuesta ocular, verbal y motora. La ocular, 4 puntos máximo; verbal, 5 puntos máximo; motora, 6 puntos máximo. Pero son valores estáticos. Un paciente puede tener los ojos abiertos, pero no se relaciona con el entorno. Un paciente puede hablar, pero lo que habla son incoherencias. Y la esfera motora puede responder, pero quien sabe no obedece órdenes. Entonces surge el score 4. ¿Qué evalúa el score 4? También evalúa a nivel de los globos oculares dos respuestas. La mirada. Llamamos por su nombre al paciente, Juan, Juan, y el paciente desvía la mirada. O te sigue con la mirada, o sigue órdenes. Cuestión que me permite a mí enlazar si él comprende o no comprende lo que yo le estoy indicando. También me permite evaluar a nivel de los globos oculares dos pares craneales. Trabaja con la luz para ver respuesta pupilar y trabaja con la córnea para ver reflejo corneal. ¿Por qué la respuesta pupilar? Cuando tú estimulas con la luz, estás estimulando al segundo par craneal. ¿La respuesta cuál es? Ocasionar una contracción. ¿Y la contracción con quién va? Con el tercer par craneal. Desde el momento que tú estimulas con la luz y ves que esa pupila se contrae, tú dices segundo y tercer par están a salvo. Colocas una gotita de suero en la córnea de un paciente, dejas caer una gota de suero, o con la punta de una torunda de algodón tocas su córnea. ¿Cuál es la respuesta natural si nos cae un poco de polvo en el ojo? Cerramos el ojo. Lo mismo pasa acá, estimulo. ¿Quién inerva la parte sensitiva de la córnea? Quinto par craneal, primera rama del trigémino, la rama oftálmica, ¿cierto? Rama sensitiva. ¿Y quién responde? El facial. Entonces, cuando yo estimulo la córnea, estoy hablando al quinto y al séptimo par craneal. Entonces, la escala Ford te está evaluando pares craneales. Y con eso está evaluando ¿qué cosa? Tronco cerebral. ¿Quién es mejor, Glasgow o Ford? En la respuesta motora, bueno, el paciente ahí está medio que responde, pero no puede hablar, no puede articular palabras. Sin embargo, con señas, él te puede referir o seguir las órdenes que tú le estás dando. Y finalmente evalúa patrón ventilatorio. Ventila adecuadamente, inspiración, expiración. Bien, es simétrico, no es profundo, va adecuado, satura bien, excelente. Buena función de tronco. Por momentos ventila, apnea, ventila, apnea. Ah, no, esta es disfunción de tronco. O la ventilación es totalmente caótica o desordenada. Lógicamente acá me dice, está empeorando. Está ventilado, muy bien. Está ventilado y el ventilador hace todo el trabajo y el paciente no hace nada, o este paciente está mal, todo lo está haciendo el ventilador. O está ventilado y de vez en cuando el paciente hace algo. Ventila y el paciente hace algo. Ah, si el paciente hace algo es que todavía tiene el centro respiratorio indemne. ¿Cuál está mejor? Evidentemente, en donde el paciente todavía responde. Entonces, la escala Ford es una escala más completa. Cuando hagan semiología, por lo menos conmigo, vamos a tener que emplear las dos escalas, Glasgow y Ford. Sinceramente, yo me inclino más por el Ford que por Glasgow. Claro que Glasgow, comercialmente hablando, está mucho más difundida. Bueno, acá terminamos todo lo que es nuestra clase. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario que hacerme. Quizás estén ya muy agotados, pero vamos, si es que hubiera algo.